Bonín, muchas gracias por recibirme en estos tiempos de pandemia en tu hogar de esta manera digital. No hemos perdido el vínculo y la voluntad de compartir con la gente todo esto que tiene que ver con lo que vivimos personalmente en un momento tan duro para los argentinos, ¿no? El Diego ya no está más entre nosotros y lo que eso significa, y el pueblo argentino cómo se está manifestando para rendirle homenaje. El que fue un genio con la pelota en el mundo también fue un compañero y alguien que se queda en el corazón de los argentinos para siempre. Hizo la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el cabinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Sí, al margen de sus capacidades, sus habilidades, la alegría que desparramó, cada vez que hablaba nos daba una lección. Es fácil ver desde determinada evolución cultural y generacional juzgar el pasado. Vivimos en un contexto y en un entorno y somos lo que somos por ese contexto. Criticar sin comprender cómo se vivía y cuál era el entorno cultural de determinados momentos no es justo. Sí, rendirle homenaje al más grande de los jugadores del mundo que nos ha dado las alegrías más profundas y reconocerlo como peronista junto al pueblo. Esto es básico, ¿no? No olvidar quién es uno, ser fiel a los orígenes, que la vida te puede dar manos o te las puede quitar, y en la medida en que uno va sorteando estos obstáculos que se nos aparecen, tratar de mantener esa esencia. Él nunca dejó de ser un tipo de Villafiorito, no lo olvidó. Esto es maravilloso, esta síntesis en la que él apelaba en frases perfectamente entendibles para todos, perfectamente entendibles. Cuando uno rememora o cuando uno piensa en síntesis que han hecho pensadores y reflexionadores y demás, yo no dejo de pensar en los grandes escritores, y grandes escritores que a lo mejor no son muy reconocidos actualmente, como Enrique Raab, que le escribió un libro sobre Cuba, y cuando Diego volvió de Cuba, lo primero que dijo: no vi pibes descalzos. Y eso es una síntesis, esa es una síntesis de una mirada desde un lugar, sin pretensiones intelectuales y sin pretensiones de descollar verborrágicamente. Él hacía síntesis de ese tipo de cosas, y las frases que él fue tirando durante toda su vida nos sirvieron a todos para ejemplificar con absoluta claridad situaciones y demás. Vos no cometiste un error, a lo mejor, fue una equivocación flagrante, por lo tanto se te escapó la tortuga. Y esto era Diego, un filósofo popular para mí. ¿Cómo ves este proceso? Con esta pandemia se vuelve lento para volver a recuperar los anhelados puestos de trabajo, sobre todo en tu sector, que es en el de la cultura. Con todas las dificultades que entraña una pandemia a nivel mundial, en países altamente desarrollados, en países que supuestamente tenían solucionadas una gran cantidad de cosas, creo que lo que está haciendo en este momento el gobierno, con Alberto Fernández a la cabeza, es lo más acertado dentro de nuestras condiciones. Se recibió un país devastado, se recibió un país sin los controles adecuados como para poder proteger desde la salud y desde lo económico al país, y en algún momento se presentó esta disyuntiva
la salud o la economía, que para mí no fue una disyuntiva, para mí fue un absurdo planteado desde una oposición cerril, desde una posición obtusa y desde una posición que ya había declarado eso, de que iban a estar en contra. Iban a trabajar de oposición sin entender qué quiere decir oposición. Oposición es intentar construir en favor de las desigualdades, de no promover las desigualdades, y acá lo que se promovió fueron las desigualdades, la concentración. Y yo creo que están haciendo un buen trabajo, a pesar de todas las dificultades con las que se encuentran y a pesar de los lugares que todavía están ocupados por gente que obstruye. Yo estoy contento con lo que está haciendo el Estado a partir de las directivas que implanta Alberto Fernández. Lo sigo apoyando, con críticas inclusive en algún momento, con críticas que a veces me parece que son desmesuradas desde lo interno y que a veces uno no le encuentra explicaciones, pero hay que estar en los zapatos inclusive del zapatero. Siempre te presentaste y te mostraste y lo hiciste como una persona con muchos proyectos. Hoy, escuchando una de tus notas, también me enteré que estás haciendo toda la reparación, además de acompañar a quienes te asistan, ¿no?, de tu casa. Contame un poquito cómo lo vivís a nivel personal. Tratando de hacer cosas, tratando de aprender todos los días un poco, esta herramienta que nos proveyó la modernidad, esta posibilidad de estar a 400 y pico de kilómetros y poder charlar y demás, tratando de aprender desde ya. En este momento estoy trabajando con este dispositivo haciendo un radioteatro que por suerte tuvimos un amparo, un lugar de protección que es Radiográfica. Radiográfica es una radio que acaba de cumplir 15 años ininterrumpidos de historia, una vieja imprenta donde se imprimían desde periódicos hasta afiches callejeros y demás, que en algún momento tuvieron que cerrar y los obreros la transformaron en una cooperativa. La cooperativa esa funciona y además le adosaron una radio después. En un proyecto que se inició el año pasado, octubre, noviembre del año pasado, lo iniciamos grabando un primer capítulo con la perspectiva de ver cómo se podía armar ese primer capítulo, cómo se podía propalar. Radiográfica está adherida a Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que cuentan con 160 radios en todo el país. Entonces empezó a hacer una campaña de seducción, por decirlo de alguna manera, con todas las radios que integran este foro y adhirieron cerca de 60 radios a esto. Este año, a la vuelta de la temporada que estuve haciendo en Mar del Plata, íbamos a retomarlo. El 1 de marzo hicimos la última función ahí en Mar del Plata, en ese hermoso teatro, que lamentablemente no hemos podido retomar el vínculo todavía. Cada tanto me mando un correo con algunos de los integrantes del equipo técnico y charlamos y demás, y nos cambiamos figuritas, por decirlo de alguna manera. Esa es la última obra que pude disfrutar con mis padres. Fue un espectáculo. Bueno, yo es la última que pude disfrutar también desde el escenario, lamentablemente. Con este radioteatro, en marzo, cuando volví, nos dijeron, bueno, va a ser imposible hacerlo. Pero gracias a este artilugio, repito, a través del Zoom, viéndonos los integrantes del elenco, con el director, con Carlos de Martino, pudimos grabar en nuestros celulares, mandar los audios a la radio, y allí Julián Pelliza, que nunca me canso de nombrarlo, es un joven tecnológico, lo veo encapuchado, no le conozco totalmente la cara, si lo veo por la calle no lo reconocería, hace magia y conformó un radioteatro que ya hemos grabado el 9º capítulo, que ya está en el aire casi en 60 radios de la red Farco, y que pensamos completarlo con 3 capítulos más, serían los 12 primeros capítulos de esta serie, que cuentan un poco el itinerario que se propone un grupo de teatro ambulante que va con una camionetita haciendo teatro por distintos lugares. Una de las particularidades de esto, para nosotros, y lo decimos con orgullo, es el primer radioteatro federal, donde como recorremos todo el país, vamos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, en cada lugar nos encontramos con personajes locales, actores que llevan adelante un personaje dentro de ese contexto. Y como no queremos traicionar eso, convocamos e invitamos a actores de esos lugares, y ya hemos grabado en Córdoba, hemos grabado en Entre Ríos, hemos grabado en el sur, en Río Negro. ¿Se escucha en vivo en la radio o también lo podemos escuchar en las redes? ¿Lo tenemos que contratar o es gratuito? ¿Cómo funciona para poder acceder? Es gratuito porque va por todas las radios que están adheridas a Farco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, y podés escuchar todos los capítulos uno atrás del otro. Y un poco esta es la actividad que me mantiene activo. También estoy ensayando o reensayando la última obra que vos pudiste ver y que yo pude hacer, y estoy ensayando otra obra escrita especialmente para esta época, Un instante sin Dios, y otra obra que se llama Cosas que supimos siempre. Es una obra de 40 minutos aproximadamente, es un diálogo
entre un padre y un hijo, un diálogo muy divertido, con Federico Marrale, con libro y dirección de Ignacio Apolo. ¿Con Federico ya has ensayado antes y has estado en otras obras? Sí, con Nico hemos trabajado, él es músico además, y en otras obras él compuso bandas sonoras para cosas que yo dirigí, y tenemos una muy buena relación. Yo no había trabajado nunca con Ignacio Apolo, pero él es amigo de Ignacio Apolo, y un día me mandó un material, me dijo, quiero que leas esta obra, ¿qué te parece? Me encantó la obra, y me dice, bueno, ¿querés que hable con Ignacio? Habla, tenemos que tener proyectos siempre, tenemos que tener algo abajo del brazo, si no, no vemos futuro. Y estoy trabajando en todo eso. Me alegra escucharte porque cada vez que te escucho me recordás que no podemos dejar de tener proyectos, que eso es parte de estar vivo y no retroceder, que uno se deja estar, ¿no? Sobre todo en estos tiempos tan duros que vos dejás de soñar, que es lo peor que te puede pasar. Ordinariamente los proyectos en otras épocas que no sean estas estaban siempre relacionados o mayormente relacionados con el trabajo desde la profesión. Y ahora ya probé, por ejemplo, lavarropas 3. Ya sé manejar el lavarropas. Yo no sabía manejarlo al menos. Además tengo un banco enorme, ese tipo de banco de plaza, de madera y hierro fundido y demás, que estaba destruido, lo desarmé, mandé lijar y emparejar las maderas y demás, y ahora tengo que pasarle el barniz y pintar el hierro. Si me ven las manos, están destruidas mis manos. Son cosas que uno va aprendiendo, que yo fui aprendiendo y que ahora me vienen bien, digo, para ahorrarme el psicoanalista. La posibilidad de tener la cabeza ocupada en algo creativo y de poder colaborar para el bienestar de la casa. Desde marzo que estamos Susana y yo solos acá en casa. Una hija que vive a 12 cuadras y un hijo que vive a 8 cuadras, pero nos vemos a través de este aparatito. Estás cumpliendo estricto aislamiento. Cada 15 días sacamos el auto para que no se nos funda, lo cargamos de alimentos y cosas necesarias, imprescindibles, que vamos anotando en una lista prolijamente, y lo volvemos a meter en casa. Son 6, 8, 10 cuadras que pegamos alrededor por la necesidad de supervivencia. Y bueno, y así estamos, aislados de esa manera, con protección, barbijo y todas esas cosas, el alcohol en gel, el lavado de manos, el cambio de ropa. En la entrada de mi casa tengo como un anexo del placar, ropa colgada ahí para cambiarnos, sanitizarla y demás, pero son aprendizajes. Como para ir cerrando, porque yo sé que no me quiero abusar, y seguramente te voy a invitar pronto a que cuando lances la próxima obra también la promociones. ¿Cómo ves a los colegas? ¿Cómo ves la situación que estamos pasando? El sector está bastante castigado, bastante castigado. Hay, por supuesto, colegas que han tenido una aceptable continuidad de trabajo y demás, y que han podido mantener una suerte de fondo de reserva que les permite seguir esperando. Hay otros sectores, la mayoría, no pasa por esa situación, por lo tanto, se encuentra en este momento muy castigada. Y los que más castigados están son los pequeños teatros. Tenemos una ciudad que tiene cerca de 500 espacios culturales, desde centros culturales. Yo vivo rodeado de teatros pequeños. Yo vivo en Almagro. Si hago un círculo, 10 cuadras a la redonda, debe haber fácil 12 teatros. Son los más castigados. No hay una asistencia por parte del gobierno de la ciudad. No la hay. Y cuando hay una asistencia, conlleva a su vez eso una serie de condicionamientos lógicos por la pandemia, pero es muy limitado el recurso económico que te da. Una sala de 80 butacas en este momento no puede funcionar con más de 15 espectadores, y eso implica a su vez tener un servicio de aire acondicionado y demás, como para poder renovar el aire y ese tipo de cosas que son absolutamente necesarias. Ahora, eso implica gastos enormes. Algunas grandes empresas tienen espalda suficiente. Carlos Rottenberg es un gran empresario y una persona con mucho sentido común, del bueno. Yo digo la palabra sentido común, a mí me prefiero el sentido propio, ¿no? Poder comparar cosas y después decir, bueno, mi sentido me determina tal cosa. Él dijo que es muy duro lo que está pasando y que las aperturas que se han realizado y demás son simbólicas, pero que hay muchos sectores que le están sufriendo, los grandes sectores le están sufriendo. Y un poco como para contestarlo en una charla con Carlos, le conté un cuentito de un científico que ante un grupo de alumnos curiosos y algunos malintencionados, él respondía a todas las preguntas. Un alumno, muy encarado en una dirección, le pregunta a esta suerte de investigador, ¿cómo hacen el amor los puercoespines? Y él respondió, con muchísimo cuidado. Y yo creo que esta es la forma en que se están moviendo
los sectores más pudientes dentro de lo que es el ámbito teatral, con muchísimo cuidado, cosa que es muy respetable. Hay espectáculos que están funcionando acá y están funcionando bien, pero con ciertas y determinadas condiciones. Hay un espectáculo que yo estoy atragantado por verlo y que no puedo porque tendría que desplazarme muy lejos, tendría que ir hasta Belgrano, que es un espectáculo al aire libre, un musical, donde la capacidad es, calculo, de 200 y pico de personas y está restringido a 60 o 70 personas nada más, con mesas separadas. Es una forma que saben que van a pérdida, además, porque se sabe que van a pérdida, porque lo que implica montar un espectáculo y publicitarlo es muy costoso. Y el respeto por el público yo creo que es lo fundamental. Acá siento que se está respetando al público, que se está conteniendo este contrato que tenemos con el público. Yo pago una entrada para que me cuentes un cuento y este cuento me lo tenés que contar de la mejor manera posible. Y tenemos un pacto, yo voy a tratar de creerte, dice el espectador. Y yo digo, yo voy a tratar de convencerte de que a quien me estás viendo no es a mí, sino a un personaje. Bueno, este pacto hay que seguir manteniéndolo, fundamentalmente con el respeto mutuo. Y esto es lo que yo siento que están haciendo algunas de las producciones, que es mínimo, por desgracia es mínimo, porque no hay espalda para poder sostener eso. Así que estamos pasando por una mala situación en general, con excepciones lógicas de cada sector, ¿no? Cuidarnos a nosotros para cuidar mutuamente al otro. Esta es la idea, la solidaridad. Es una vieja palabra que a algunos les crea escozor, ser solidario. Esperemos que las autoridades se hagan cargo y subsidien lo que tengan que subsidiar para que la cultura siga llegando, que tengamos acceso todos y todas y todes a la cultura como corresponde, con los cuidados pertinentes. Si hablamos de cosas imprescindibles, la cultura es un alimento imprescindible y la diversidad cultural mucho más aún, donde podemos aprender de otras culturas, podemos aprender del cuidado de la tierra, podemos aprender del cuidado del aire, podemos aprender todo eso. Volvieron las calandrias a mi patio, yo tengo un patio acá donde hace años que no había calandrias, hace 30 años que vivo acá, y ahora volvieron, que me despiertan muy temprano, pero ay, les agradezco oír un pájaro en esta ciudad que a veces era imposible escuchar un sonido de esa naturaleza. Arturo Bonín, para mí, como siempre, un honor tenerte con nosotros en mi espacio, una alegría que me brindes tu tiempo y tu conocimiento y tu experiencia. Y por supuesto que vamos a estar esperando los links de todas tus obras en radio teatro y las vamos a disfrutar tomando unos ricos mates, porque nada mejor que la magia del radioteatro ahora que podemos concentrarnos en estos temas que habíamos olvidado, ¿no? Porque el radioteatro era algo que no se escuchaba, se fue perdiendo con los años. Fue mi primer alimento para la imaginación, fue mi primer estímulo para la imaginación. Yo digo que soy oyente de radio desde la panza de mi vieja, desde ahí que escucho radio y después fui siguiéndolo en todo el derrotero. Pero la magia del radioteatro la habíamos perdido, nos íbamos por la tele, por el cine, por otros espacios. La radio es un amigo, te acompaña constantemente y te ayuda a despertar tu imaginación. No digo aferrarse a eso como lo único, no, pero volver a eso, experimentar esto, de hacerle escuchar a alguien en edad de formación un radioteatro, estás contribuyendo a que su imaginación pueda volar, tome conciencia de que no hay plafón para él, puedo volar igual, y está lloviendo por la ventana, pero escucho que dicen en un día soleado los pájaros, esto, el otro, aquello, y uno lo puede imaginar y puede remitirse y remontarse a eso, y queda grabado eso. Arturo Bonín, un lujo, gracias por tu tiempo y por estar conmigo acá en este espacio, en nuestro programa. Gracias a vos, Julieta, un beso enorme y hasta pronto, hasta que guardemos abrazos para cuando nos veamos.